Esta historia, tejida a partir de una antigua leyenda urbana, nos sumerge en un mundo donde el misterio y lo inexplicable se entrelazan con la realidad cotidiana. A lo largo de los años, esta narración ha sido contada y retocada, pasando de generación en generación, cada vez añadiendo nuevos detalles y perspectivas. En esta versión, hemos modificado los nombres de los personajes y las ciudades para preservar su anonimato y para dar un nuevo aliento a esta enigmática historia, pero la esencia de la leyenda permanece intacta. En el corazón de esta narración se encuentra un misterioso suceso, una serie de acontecimientos que desafían la explicación lógica y se sumergen en lo sobrenatural. Esta historia, reimaginada y adaptada, te invita a explorar los rincones más oscuros y olvidados de la ciudad, a descubrir secretos que han estado ocultos durante décadas y a enfrentarte a enigmas que desafían nuestra comprensión del mundo. Así que, mientras te adentras en esta historia, recuerda que, aunque los nombres y lugares han sido alterados, la emoción y el misterio que encontrarás son tan reales y palpables como en la leyenda original. Prepárate para un viaje a través del tiempo y la fantasía, un viaje donde la línea entre la realidad y el mito se vuelve cada vez más difusa. Bienvenidos, aficionados del suspenso y lo sobrenatural, a un nuevo episodio en Terror HD, donde cada historia es un viaje al corazón del misterio y el horror. No olviden suscribirse a Terror HD para más historias escalofriantes. ¿Están listos para enfrentar el terror? Que comience la historia. Destino del olvido. Desde que tengo uso de razón, los trenes han sido mi pasión. Crecí al lado de las vías, donde el estruendo y el ritmo hipnótico de los trenes que pasaban eran la banda sonora de mis días y noches. Para mí, no había nada más emocionante que ver esas poderosas máquinas surcando el paisaje, llevando consigo historias y destinos desconocidos. Mi fascinación no solo residía en su fuerza y velocidad, sino también en lo que representaban: conexión, aventura y la promesa de viajes a lugares lejanos y exóticos. Con el tiempo, esa pasión infantil se transformó en una vocación. Decidí dedicar mi vida a los ferrocarriles, convirtiéndome en parte de ese mundo que siempre había admirado. Trabajar en la estación de trenes no era solo un empleo para mí, era un honor y un privilegio. Cada mañana, al ponerme el uniforme, sentía una profunda satisfacción, sabiendo que estaba contribuyendo a mantener viva la magia y el legado de los trenes. En la estación, cada tren que llegaba y partía era un recordatorio de la maravillosa ingeniería y la intrincada red de conexiones que hacen posible los viajes en tren. Me maravillaba con las historias de los pasajeros, cada uno embarcándose en un viaje distinto, ya sea por trabajo, placer o una búsqueda personal. En sus rostros veía reflejados mis propios sueños y mi amor por los viajes en tren. Esta historia comienza en la estación central, el corazón palpitante de la ciudad, donde mi vida y mi pasión por los trenes se entrelazan. Aquí, donde los rieles se encuentran y las vidas se cruzan, empezó un viaje que cambiaría mi comprensión del mundo y pondría a prueba mi amor por estos gigantes de hierro. Un viaje que comenzó como cualquier otro día en la estación, pero que pronto se convertiría en una aventura inesperada y llena de misterio. Mi nombre es Albert, y hasta ese día fatídico, yo era un empleado más en la estación central de trenes. Mi rutina diaria consistía en manejar el ajetreo constante de la estación, un lugar donde la vida parecía no detenerse nunca, con personas de todos los rincones apresurándose a sus destinos. La estación, un majestuoso edificio que había sido testigo de incontables despedidas y reencuentros, siempre bullía de actividad. Aquel día, en particular, no parecía diferente de cualquier otro. Los altavoces anunciaban las llegadas y salidas de trenes, las pantallas electrónicas parpadeaban con horarios actualizados, y el olor a café recién hecho se mezclaba con el bullicio de la multitud. Observaba desde mi puesto cómo familias se reunían, amantes se despedían y viajeros solitarios se sumergían en sus pensamientos, cada uno absorto en su propio mundo. Los trenes, como gigantes de acero, llegaban y partían con una precisión milimétrica, siguiendo un horario tan riguroso que podría sincronizarse con un reloj. Pero entonces, el tren número 666, un número que siempre me había causado una extraña inquietud, irrumpió en mi rutina y alteró mi realidad de manera irrevocable. Era un tren como cualquier otro, y, sin embargo, algo en él se sentía diferente. Quizás era la forma en que el sol se reflejaba en sus ventanas o el murmullo de los pasajeros al abordarlo, pero algo me decía que ese viaje no sería uno más en los anales de la estación. Lo que sucedió después con ese tren, el misterio y el terror que envolvieron su destino,
no solo sacudieron los cimientos de mi existencia, sino que también dejaron una marca indeleble en la historia de la ciudad, cambiando mi vida y la de muchos otros para siempre. Era un día despejado, donde el cielo azul y el sol radiante parecían augurar un día tranquilo y sin incidentes. El tren 666, una imponente máquina de acero y tecnología, estaba programado para un viaje rutinario que atravesaría los verdes campos que rodeaban la ciudad, antes de adentrarse en el famoso túnel de Moreno. Este túnel, conocido por su larga y oscura travesía bajo la montaña, era una pieza clave en la ruta, una que los pasajeros y el personal del tren habían cruzado innumerables veces sin mayores inconvenientes. Todo transcurría con normalidad. Los pasajeros se acomodaban en sus asientos, algunos miraban por las ventanas, perdidos en el paisaje que pasaba rápidamente, mientras otros leían o conversaban animadamente. Desde mi puesto de control en la estación, supervisaba el progreso del tren, marcando cada etapa completada de su viaje. Pero, al entrar el tren en el túnel de Moreno, algo inusual ocurrió. Los minutos pasaban, y el tren 666 no emergía del otro lado como estaba previsto. El paso por el túnel, que habitualmente duraba unos pocos minutos, se extendía ahora de manera anómala, provocando una creciente sensación de inquietud. Preocupado, intenté establecer comunicación con el conductor, Humberto, un veterano en su oficio, conocido por su destreza y experiencia. Humberto era el tipo de hombre que enfrentaba cada jornada con serenidad y una sonrisa confiable, haciendo que todos a bordo se sintieran seguros. Sin embargo, en esta ocasión, mi llamado al tren quedó sin respuesta. El silencio del otro lado de la línea era desconcertante, un vacío lleno de preguntas sin respuesta. Mi mente comenzó a buscar explicaciones, pero ninguna parecía adecuada para describir por qué un tren, en un día claro y en una ruta tan familiar, simplemente había desaparecido sin dejar rastro en el túnel de Moreno. Después de varios intentos fallidos, llenos de ansiedad y temor, finalmente logré establecer una conexión con el tren 666. Al otro lado de la línea, la voz de Humberto, usualmente calma y controlada, sonaba ahora notablemente alterada, casi irreconocible. Se notaba en su tono una mezcla de confusión y asombro, como si lo que estaba experimentando desafiara toda lógica y entendimiento. Con palabras entrecortadas y un tono de incredulidad, Humberto me informó que, de alguna manera inexplicable, habían salido del túnel, pero no al otro lado conocido y esperado. En su lugar, se encontraban en un lugar completamente ajeno, un entorno que no podía reconocer ni asociar con nada que hubiera visto antes. La descripción que me dio de este nuevo paisaje era inquietantemente vaga y surrealista. Hablaba de colores que no encajaban con la paleta habitual de la naturaleza, de formas y estructuras que parecían desafiar las leyes de la perspectiva y la geometría. Se escuchaba el desconcierto en su voz al intentar poner en palabras lo que sus ojos veían, pero era evidente que luchaba por dar sentido a su entorno. Humberto apenas había comenzado a describir este extraño nuevo mundo cuando, de repente, nuestra comunicación se interrumpió. La línea, que ya era débil y llena de estática, se cortó bruscamente, dejando atrás un silencio pesado y ominoso. Intenté varias veces restablecer la conexión, pero fue en vano. Esa inquietante y breve llamada fue la última vez que alguien tuvo noticias del tren 666 y de Humberto. El misterio de su paradero y la naturaleza de ese lugar desconocido donde afirmó haber emergido se convirtieron en un enigma que capturó no solo mi atención, sino también la de todos los involucrados en el funcionamiento de la estación y más allá. La desaparición del tren 666, junto con las extrañas y perturbadoras palabras de Humberto, se transformó en un tema de intensa especulación y debate, planteando preguntas que, hasta el día de hoy, siguen sin respuesta. La desaparición del tren 666 desencadenó una operación de búsqueda y rescate de una magnitud sin precedentes. Inmediatamente después de perder el contacto con Humberto, se movilizaron equipos especializados de rescate, unidades de la policía local y regional, así como un número significativo de voluntarios, todos unidos por un mismo objetivo, encontrar el tren y a sus pasajeros. La operación cubrió no solo el área inmediatamente alrededor del túnel de Moreno, sino también las vastas extensiones de terreno adyacentes, explorando cada valle, cada colina y cada posible ruta que el tren podría haber tomado, si es que había emergido del túnel. Los equipos de rescate trabajaron incansablemente, día y noche, enfrentándose a terrenos difíciles y a veces peligrosos, manteniendo la esperanza de encontrar alguna pista que llevara al paradero del tren.
La policía y los investigadores interrogaron a posibles testigos, revisaron grabaciones de cámaras de seguridad y analizaron todas las comunicaciones relacionadas con el tren. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos exhaustivos, no encontraron ni el más mínimo indicio del tren o de sus pasajeros. Era como si se hubieran desvanecido en el aire, dejando atrás un misterio insondable. Los equipos de búsqueda peinaron cada centímetro de la región, pero el tren 666 y quienes iban a bordo parecían haberse esfumado en la nada. Las investigaciones continuaron incansablemente durante meses. Se consultaron a expertos en ferrocarriles, ingenieros y hasta teóricos de lo paranormal en un intento de ofrecer alguna explicación lógica o incluso ilógica a lo sucedido. Se formularon teorías que iban desde fallos mecánicos extremos hasta fenómenos sobrenaturales, pero ninguna pudo ser sustentada con evidencia concreta. El misterio del tren 666 se convirtió en un tema de interés nacional e incluso internacional, captando la atención de medios de comunicación y expertos de todo el mundo. Pero, a pesar de la cobertura mediática, las discusiones en foros de Internet y las numerosas hipótesis planteadas, el paradero del tren y sus pasajeros seguía siendo un enigma, una incógnita que desafiaba toda explicación. Con el paso del tiempo, el misterio del tren 666 que había desaparecido tan enigmáticamente se fue arraigando profundamente en la conciencia colectiva de la ciudad y más allá. Los días se alargaron en semanas, y estas a su vez se desvanecieron en meses, sin que surgiera ninguna pista concreta sobre el destino del tren y sus ocupantes. Esta prolongada ausencia de respuestas alimentó la imaginación del público, dando lugar a una miríada de teorías y leyendas que se tejieron en torno al suceso. La gente, buscando explicaciones a un acontecimiento tan inexplicable, comenzó a especular y compartir sus propias ideas sobre lo ocurrido. En cafés, parques y en los medios de comunicación se hablaba del tren desaparecido con una mezcla de fascinación y miedo. Algunas personas creían firmemente que el tren había entrado en un portal a otro mundo, quizás a una dimensión desconocida donde las leyes de la física no se aplicaban de la misma manera. Esta teoría se vio reforzada por la descripción de Humberto sobre el extraño paisaje en el que afirmaba haber emergido. Otras teorías apuntaban a una abducción extraterrestre, sugiriendo que el tren y sus pasajeros habían sido capturados por seres de otro planeta, interesados quizás en la humanidad o en la tecnología terrestre. Esta idea se alimentó de las innumerables historias y películas de ciencia ficción, y aunque parecía sacada de una novela, no faltaron quienes la consideraron una posibilidad viable. Además de estas, surgieron otras hipótesis, algunas basadas en fenómenos sobrenaturales, como maldiciones antiguas o portales a mundos paralelos. Hubo incluso quienes especularon que el tren había caído en un agujero temporal, atrapado en un ciclo infinito de tiempo del que no podía escapar. Estas teorías y leyendas se propagaron y evolucionaron, convirtiéndose en parte del folclore local. Historias sobre el tren 666 se contaban con tonos de voz bajos y miradas cautelosas, como si hablar demasiado alto pudiera invocar alguna fuerza desconocida. Pero a pesar de todas las conjeturas y relatos, la verdadera suerte del tren 666 y sus pasajeros permanecía siendo un misterio, una incógnita que persistía en el tiempo, desafiando la lógica y la razón. Desde aquel día en que el tren 666 desapareció, mi vida cambió drásticamente. La intriga y el desconcierto que rodeaban su desaparición se convirtieron en una verdadera obsesión para mí. Cada día, desde el amanecer hasta bien entrada la noche, me dediqué incansablemente a buscar respuestas, impulsado por una mezcla de responsabilidad y una profunda necesidad de entender lo inexplicable. Revisé incansablemente informes, entrevisté a testigos, exploré teorías científicas y especulaciones más allá de los límites de la ciencia convencional. Sumergiéndome en libros de física cuántica, historias de fenómenos paranormales y registros de eventos inexplicados, traté de encontrar algún hilo conductor que pudiera dar sentido a lo ocurrido. Mi vida personal y profesional se entrelazaron con este misterio, y cada pista, por insignificante que pareciera, se convirtió en una obsesión. Colaboré con expertos en diversos campos, desde ingenieros ferroviarios hasta ufólogos, en un intento por abarcar todas las posibles explicaciones. Incluso llegué a viajar a otros países, buscando casos similares o expertos que pudieran tener alguna idea de lo que había sucedido con el tren 666. Sin embargo, a pesar de mis esfuerzos incansables y de la dedicación que consumió años de mi vida, el misterio del tren que entró en el túnel de Moreno y nunca salió sigue sin resolverse.
Cada pista que seguía parecía desvanecerse o llevar a un callejón sin salida. La verdad sobre el destino del tren 666 y sus pasajeros permanecía esquiva, un enigma que parecía burlarse de los límites de nuestra comprensión y conocimiento. Aunque no he renunciado a la búsqueda, he llegado a aceptar que algunas respuestas quizás estén más allá del alcance de lo que podemos entender o explicar. Ese día que comenzó como cualquier otro, con la rutina habitual de la estación de trenes y la gente ocupada en sus quehaceres diarios, se transformó abruptamente en una jornada marcada por el terror y la confusión, un giro inesperado que alteró para siempre mi percepción de la realidad. La desaparición del tren 666 no fue solo un incidente aislado en mi carrera, sino que se convirtió en un evento definitorio en mi vida, un misterio que, hasta el día de hoy, sigue envuelto en un velo de incertidumbre. El tren hacia el olvido, como empezamos a llamarlo, se ha arraigado en la cultura popular como una leyenda urbana, un relato que trasciende la simple anécdota para convertirse en un símbolo de lo inexplicable. En bares, en reuniones familiares y en foros en línea, la historia del tren 666 se cuenta y se reinterpreta, con cada narrador añadiendo su propio matiz a la ya enigmática historia. Este misterioso suceso se ha convertido en un recordatorio constante de que, a pesar de nuestros avances tecnológicos y científicos, hay fenómenos en este mundo que se escapan de nuestra comprensión. La desaparición del tren y su pasaje, en un día claro y en un lugar tan familiar, desafía nuestras nociones de la realidad y plantea preguntas profundas sobre la naturaleza del universo en el que vivimos. Cada vez que paso por la estación o escucho el sonido lejano de un tren, no puedo evitar recordar aquel día y el tren que se desvaneció. Se ha convertido en un tema de reflexión personal, un enigma que me desafía a aceptar que hay misterios que, quizás, no están destinados a ser resueltos. El tren hacia el olvido sigue viajando en mi mente y en la de muchos otros, un fantasma en las vías de nuestra imaginación, recordándonos que el mundo está lleno de maravillas y horrores que están más allá de nuestra comprensión.